tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Economía Social. Yo soy Claudia Villegas, 14 de febrero de 2025. Esperamos Yared Arciniega en la producción y su servidora Claudia Villegas y toda la tripulación astillada. Deseamos que estén pasando un maravilloso día. La amistad es una de las actitudes y uno de los valores más importantes en el ser humano. El amor, por supuesto, también, pero no se necesitan regalos, no se necesitan festejos, se necesita demostrarlo y el amor también por el país, por los amigos, por estar comprometido con un país mejor, creo que eso también es muy importante. Estamos aquí en Economía Social y hoy les preparamos un programa que tiene una exclusiva. Esta nota que hemos estado investigando y preparando sobre cómo en el sexenio de Felipe Calderón, confirmado, se maquillaron cifras, se maquilló la producción petrolera y esto dio como resultado que se tuvieran que ajustar durante todo su sexenio. No se necesita recordar que fue un triste sexenio entre 2006 y 2012. El INEGI y Petróleos Mexicanos tuvieron que reconocer que se tenían que ajustar las cifras. En esta nota, que si la podemos desplegar, si nos ayuda producción, está ya en Revista Fortuna, www.revistafortuna.com.mx, confirmado. INEGI y Pemex corrigen producción de petróleo diaria en sexenio de Calderón por contenido de agua. Yo creo que esta nota no podría ser más oportuna. A diferencia de lo que ha sucedido ahora con petróleos mexicanos, que quizás por problemas de mantenimiento o quizás por problemas de operación se ha reconocido que hay problemas de sal y de agua en la exportación de petróleo. Déjenme contarles que entre 2006 y 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón, las cifras de producción diaria de petróleo se ajustaron por contenido de agua, confirmado. ¿Qué significa eso? Pues les contamos que de acuerdo con información de INEGI y de Pemex, entre 2006 y 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón, las cifras de producción diaria de petróleo se ajustaron por contenido de agua. Y esto, la verdad es que está súper interesante porque aparentemente todo mundo sabía de este ajuste. Yo, que soy una reportera del sector económico, no lo sabía. Y antes de continuar, les quiero agradecer a todos quienes se están conectando, a nuestros amigos, a quienes han seguido Economía Social en estos, pues ya creo que ya vamos para el segundo año, más de 120 programas que llevamos. Les queremos agradecer que nos regalen un like porque nos ayuda a ampliar el alcance de la programación de Astillero en YouTube, en especial de este programa que es especializado. A veces nuestras cabezas no son tan atractivas porque los temas de economía son casi siempre pues muy técnicos y a nosotros nos gusta en alguna medida respetar ese tecnicismo. Pero bueno, les quiero decir cómo lo encontramos y luego les voy a contar la anécdota. Quiero contarles que las bases de datos y las estadísticas sobre producción de hidrocarburos, porque ya pasó mucho tiempo. Lo bonito de las estadísticas, como diría mi maestro Jonathan Heath, es que nos cuentan una historia. Y es posible, a través de los números, documentar la historia. Entonces, sucede que el INEGI reporta un ajuste en las cifras de producción cuando el número de barriles diarios en 2009 pasó de 3.3 a 2.6 millones para el cierre de 2009. Es decir, primero se habían reportado 3.3 millones en 2009 y luego de sopetón cae a 2.6. Aquí nuestra querida productora Yared Arciniega nos está mostrando un documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en donde en los pies de nota, en los pies de página,
hay una anotación que es clave para el periodista. Para 2007, las cifras de producción fueron ajustadas y corregidas por agua. ¿Qué sucede en las estadísticas? Las estadísticas a veces cambian la base de cálculo de comparación cuando hay un evento extraordinario, por ejemplo, los famosos antiguos y nuevos pesos, hubo muchos ajustes, pero en este caso, la historia que queremos contar es por contenido de agua. Luego les voy a contar la anécdota, pero está súper interesante porque se ha estado diciendo en todos los medios especializados en energía, los analistas que no perdonan, de verdad es que son súper críticos, diciendo que la crisis de Pemex recién comenzó, que la crisis de Pemex ha provocado que se caiga la producción, nada más alejado de esa historia. Aquí sí nos deja nuestra productora un poquito la gráfica. Podemos ver, si regresamos a la gráfica, muchas gracias, como en 2007, si ustedes se fijan, entre 2006 y 2007, Felipe Calderón, en sus 2 primeros años, nos cuenta una historia de éxito de la producción petrolera para sostener lo que ya traía Vicente Fox. Vicente Fox, junto con Felipe Calderón, fueron los beneficiarios de esta época de bonanza en los precios del petróleo. Llegaron a registrar más de $100. Entonces, entre 2006 y 2007, Felipe Calderón nos cuenta que estaba produciendo el país entre 3.2 y 3.3 millones de barriles diarios, que esto es muy importante porque se extrapola la producción y ya nos contaba la presidenta Sheinbaum en una pregunta que le hizo, por cierto, Yared Arciniega, de por qué decían los críticos que la producción estaba en 1.4, son las estadísticas, de hecho, no hay que tratar de desafiar a la autoridad ni de hacerlos quedar mal diciendo que no son las estadísticas. 1.4 millones de barriles diarios, de acuerdo con los estadísticos de Pemex. Pero es muy diferente decir que cayó de 3.3 a 1.4 que decir que cayó de 2.6 a 1.4. Son 700,000 barriles diarios todos los días. Aquí lo interesante es qué sucedió, qué diálogo se dio entre la Secretaría de Hacienda, entre el INEGI, entre Pemex, entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por supuesto, para decir, hey, no podemos estar maquillando cifras. ¿Cómo se dio la auditoría por contenido de agua? ¿Había barriles llenos de agua? ¿O fue como en el caso que estamos leyendo ahora en la prensa que está investigando qué sucedió con la exportación, si hubo contenido de agua en los barriles, si hubo reclamos? Aparentemente, esta es una historia diferente, pero nosotros lo vamos a seguir investigando. Vean cómo de 2007, que pasa de 3 que pasa así, aquí tengo los datos, de 3,076,000 a 2017 con Peña Nieto, que pasa de 1.9. Entonces, es cuestión de estadística. ¿Dónde cae más la producción? ¿De 2006 a 2017 o de 2017 a 2024? Claro que es perfectamente claro que durante los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto hubo una drástica caída de más del 40% en la producción. Por eso está súper interesante que hayan maquillado. Continuamos. A la mitad del sexenio de Felipe Calderón, en el INEGI y Pemex, tuvieron que reconocer esta caída diaria de la producción de 700,000 barriles, lo que confirmó la tendencia a la baja de la producción del hidrocarburo. Y si uno va a los archivos de periódicos y de la cobertura de energía, puede ver claramente qué sucedió. Que Felipe Calderón decía en ese momento que se había descubierto un nuevo yacimiento, que se iba a remontar la producción, que era necesaria la reforma al sector de la energía para que los privados entraran.
se aceleró la reforma del 2013, que ya está derogada, por supuesto. ¿Para qué? Para impulsar la participación de privados y poder remontar la producción de petróleo. Porque a diferencia de lo que sucede ahora, yo no sé si podemos hablar de cómo la economía se despetrolizó por esta aceleración de la producción durante el gobierno de Vicente Fox. Cae la producción. ¿Dónde están los ingresos por $100 el barril? Y cómo la economía mexicana tuvo que buscar otra manera de generar ingresos. Llegó entonces las remesas, el turismo y, por supuesto, el mercado interno. 2013 nos cuenta una historia a partir de cifras que fueron maquilladas. Imagínense qué grave. Bueno, les cuento que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados confirma con base en datos de la Secretaría de Energía, en este cuadro que les presentamos, que para 2007 las cifras de producción tuvieron que ser ajustadas y corregidas. Entonces el gobierno de Felipe Calderón tenía un grave problema con las finanzas públicas porque había una creciente presión, porque los ingresos del gobierno sí venían claramente de la venta de petróleo. Y mientras caían los niveles de producción y no se cobraban impuestos, ¿por qué no se cobraban impuestos? Es que es tan interesante y emocionante cómo se puede ir tejiendo la historia. Pues no se cobraban impuestos porque había un acuerdo con los empresarios de mantener los perdones fiscales, de mantener todos estos convenios de consolidación de pérdidas fiscales, la historia del señor Ricardo Salinas Pliego, y hoy el gran ingreso que se tiene es además por impuestos sobre la renta, por IVA, y son, si no me equivoco, y por ahí si no me corriges, Yaret, 6.4 billones de pesos. Entonces, Felipe Calderón y Vicente Fox, como panistas al frente de Pemex, hicieron dos cosas. No impulsaron el cobro de impuestos porque tenían compromisos con sus grupos de interés. Dos, nos contaron una historia que no existió de recuperación de la producción. Y tres, endeudaron a Pemex para generar contratos, que eso sí se pagaron, aunque no incrementó la plataforma de producción. ¿Cómo ahora la presidenta Sheinbaum nos dice que se está por revisar si vienen las rondas, si se mantienen estos contratos, pero contra inversión? Porque ¿qué pasaba? La reforma al sector eléctrico, la reforma al sector de la energía facilitaba la entrada del sector privado, pero también con contratos en donde tenían ingresos seguros, donde no había riesgo. Diría Mariana Mazzucato, la economista que habla sobre lo importante es que los privados, cuando tienen contratos con el gobierno, también corran riesgos. Pues fue un fraude para el país. Vamos a terminar porque vamos a tener una entrevista con nuestro compañero Leandro Rodríguez desde Argentina, porque Argentina ha logrado, amigos y amigas, bajar la inflación a niveles increíbles. Lo que le quiero preguntar a Leandro, que vive en Buenos Aires y que es nuestro corresponsal, ¿cuánto le ha costado al pueblo de Argentina este sacrificio que se ve también solo en números? Bueno, les termino de contar cómo surge toda esta nota. Antes de que el INEGI ajustara las cifras estadísticas, los números de Pemex contaban una historia de recuperación, una inconsistencia que el INEGI no podía permitir porque la producción petrolera es uno de los componentes más importantes para medir la actividad minera y, por supuesto, la actividad industrial del país, sobre todo la minera. Entonces, cuando el INEGI ve esa inconsistencia, no lo puede permitir porque entonces se le recorren todos los números de otras estadísticas. El INEGI es autónomo, afortunadamente, es un organismo autónomo con una junta de gobierno autónoma en donde no podían permitir eso.
Vean lo importante que son los contrapesos en el poder. Al comparar, acá en Revista Fortuna lo hicimos, los anuarios del sector petrolero que edita el INEGI bajo el título Sector Energético de México, y les comparto el nombre así exactito por si lo quieren ir a buscar, Revista Fortuna pudo confirmar la corrección de cifras, mientras que al cierre de 2026 se reportó una producción diaria de petróleo de 3.285.037 millones de barriles. Para 2027, el mismo rubro ya había caído a niveles de 3 millones. Fíjense lo grave, porque son diarios, Fue como fuera que fuera una cifra mensual. Son diarios los niveles. Entonces, esto es muy grave. De esta forma, se tienen que ajustar las cifras consecutivas de producción. En 2017, la producción diaria de petróleo bajó y nunca regresó a ese sueño que tuvo Felipe Calderón de 3 millones de barriles diarios. Ahora, la presidenta, en una respuesta que le dio a Yared Arciniega, vamos a ver unos videos, bueno, pues habla de los niveles reales sin afectar al medio ambiente, porque ya se estaban frotando las manos para esa época para poder producir petróleo a base de fracking, ¿verdad? Pero pues no pudieron. En 2008 la producción diaria se ubicó en 2.792.000 y en 2009 se presentó otro ajuste y otra inconsistencia en las cifras. Es ahí cuando yo les digo que pasa de un sopetón de 3 millones a 2.6. Revista Fortuna ahora se encuentra en espera de esta consulta de información planteada al INEGI sobre este ajuste, luego que un exfuncionario público que colaboró durante el gobierno de Felipe Calderón en la Secretaría de Energía reveló a través de su cuenta en X que durante la gestión del exmandatario panista se inflaron las cifras de producción, incrementando el número de barriles producidos al día con agua. Imagínense. No sé si podemos ver por ahí el tuit de Gonzalo Monroy, quien ahora se presenta muy decente, nos contestó. Saludos, Gonzalo, y gracias por responder. Nos respondió muy decente porque le preguntamos, oye, es muy grave esto que estás diciendo. Primero nos trató de descalificar y decir, es que esto todo el mundo lo sabe. Tú no lo sabes porque no eres una periodista especializada en energía y electricidad, pero todo el mundo sabe. Dice Gonzalo Monroy, siendo muy sinceros, durante una parte de la administración de Felipe Calderón, del 2006 al 2008, Pemex inflaba los números de producción petrolera, incluyendo agua. Tan era oficial el asunto que Pemex pagaba impuestos sobre esos barriles de agua como si fuera petróleo. Imagínense, siendo muy sinceros o muy cínicos. Pero luego hay otro tuit que es un componente maravilloso a esta historia. Dice Marco Oviedo. ¿Saben quién era Marco Oviedo? Marco Oviedo, también en el mismo gobierno, fue un funcionario de la Secretaría de Hacienda responsable de deuda pública. La deuda pública, que por cierto también aumentó, si no directamente, sí colateralmente, cuando Pemex empieza a autorizar emisiones de deuda. Porque, como sabemos, pues Pemex, a pesar de que era una empresa productiva del Estado, ahora ya es una empresa del Estado mexicano, bueno, pues nos afecta. Hoy Pemex es la empresa más endeudada del mundo. Pero le dice Marco Oviedo, sí, hasta el INEGI tuvo que corregir las cifras después. Gracias, señor Marco Oviedo, porque nos dio el pretexto perfecto para investigar, y aquí los datos, amigos, en Revista Fortuna. Y cierro con esto. Monroy asegura que era muy conocido y que después él se fue del gobierno, así es que él no tenía ninguna responsabilidad. La pregunta, amigos y amigas, ya casi a manera de editorial, es si este ajuste en las estadísticas fue resultado de un problema de operación al contabilizar agua como barriles de petróleo, o si se trató de una simulación de producción en un momento en el que las reservas y la producción venían a la baja y nunca regresaron a los niveles de 3 millones de barriles. Y bueno, solo quisiera comentarles algo que mi maestro también, tomé clases con él en el CIDE. Sebastián Garrido, especialista en análisis de datos, revisó 200 meses de producción diaria
de petróleo de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Y es como les digo, la producción de crudo cayó entre los gobiernos panistas, bueno, de Felipe Calderón y de Peña Nieto, 42% al pasar de 2 millones, 2.9 millones, a 1.716.000 entre diciembre de 2006 y 2018. Mientras tanto, también lo confirma Sebastián Garrido, él es autor en Taller de Datos de un amplio estudio publicado en la revista Nexos. Imagínense, Nexos, que podríamos decir es una revista que se le ha adjudicado pues una visión muy crítica al gobierno de Felipe de López Obrador. Bueno, en esa revista y en ese estudio, Sebastián Garrido dice, en el gobierno de Andrés Manuel, la producción petrolera dejó de caer y remontó la producción en 7%. Ahora la presidenta Claudia Sheinbaum está anunciando, ante una pregunta de Revista Fortuna, que la producción crecerá a 1.8. Vamos con los videos, producción, para después regresar y cerrar este comentario. Que los principales campos de petróleo no logran remontar la caída en producción justo cuando el precio en los mercados internacionales esté en niveles de $70, mientras que la Secretaría de Hacienda estimó para los ingresos presupuestarios en 2025 un precio de $57.8 por barril, lo que significaría más ingresos no tributarios para apuntalar las finanzas públicas. No es nuevo este ajuste en la producción. De hecho, desde el sexenio del expresidente López Obrador se observa esta tendencia. En 2004 la producción era de 3.4 millones de barriles diarios. Por cierto, poco se sabe del precio de los excedentes petroleros cuando el precio del barril superó los $100. Presidenta, ¿cuál es la visión de su gobierno sobre la producción petrolera? Hoy la economía ya no está petrolizada, pero se necesitan más divisas para sostener la consolidación fiscal. No se puede comparar con 2004, porque hay una política distinta. 2004 fue una de las políticas más irresponsables de producción petrolera en el país. Fox decidió que iba a vender el petróleo a los Estados Unidos, sobreexplotó el yacimiento de Cantarell, inyectando nitrógeno, contaminando el yacimiento, cosa que hoy tenemos desde hace mucho tiempo, no hoy, sino desde hace rato, problemas por el gas que está contaminado con nitrógeno, una política de extracción excesiva que además dio cantidad de excedentes petroleros que no supimos dónde se quedaron. Calderón siguió lo mismo, ya no llegó a 3.4, pero cercano, estaba a $100 el barril. Por eso siempre pregunto, ¿de qué se acuerdan que hizo Calderón? ¿Alguna obra pública así, pero excepcional, con la cantidad de excedentes petroleros que tuvieron? Una política muy irresponsable de sobreexplotación de un yacimiento que le dio muchísima riqueza al país y que por sobreexplotar, por la forma en que sobreexplotaron, se lo acabaron muy rápido, no permitiendo que petróleo que todavía pudiera estar produciendo a la fecha pudiera haberse mantenido por mucho más tiempo, ¿no? Porque cuando un yacimiento lo sobreexplotas, hay una parte del petróleo que después ya no, es mucho más difícil y costoso extraerlo. Entonces no podemos comparar con 2004. El presidente López Obrador planteó un límite de producción de 1.8 millones de barriles diarios, que es el mismo límite que nosotros estamos planteando. Llegó casi a 1.8 millones de barriles diarios en el sexenio del presidente López Obrador. Hoy está como en 1.7 más o menos, por algunos
En el petróleo no es que hagas un pozo y te está dando, sino que hay que estar perforando para mantener la producción. Entonces, hay una estrategia para llegar al 1.8 millones de barriles. ¿Cuál es el objetivo? Que la mayor parte de esa producción, si no es que toda, sea para la producción de gasolinas y diésel en nuestro país, a través de las refinerías. Y que todo el crecimiento en la demanda de energía pues se vaya orientando a las fuentes renovables de energía. Entonces ese es el proyecto que estamos planteando, particularmente en la generación eléctrica. Y hay personas muy competentes en Petróleos Mexicanos. Tenemos cada semana una reunión. Diario me envían la producción de petróleo del día anterior. Y tenemos un equipo muy competente que está trabajando pues cómo recuperamos el 1.8 este mismo año y pues todo el proceso de refinación, formación y en transformación petroquímica, fertilizantes, que también es una línea muy importante para Pemex. Bueno, Víctor, explica. ¿Puedo aclarar primero las cifras de la producción? A ver, efectivamente, ahorita traemos crudo, tenemos condensados, tenemos líquidos de gas y tenemos proyectos en los que participa Pemex solo, con el sector privado solo. La suma de todo eso a nivel nacional anda ahorita en este mes, en el último mes, las cifras que tenemos internas, en unos 7.3, ¿no? En unos 7.3, 1.730.000 barriles diarios en total. ¿Eso es enero o febrero? En diciembre, digo, en enero los últimos 1.7 crudo y condensados. Todo el concepto. Ahora déjeme explicarle. El hecho de tener hidrocarburos líquidos, que eso es lo que estamos contabilizando, no es invento mexicano. Cuando vemos las estadísticas de BP a través del Instituto de Energía de Londres, que es el que sustituyó las estadísticas internacionales, ahí se contabilizan, y lo acabo de ver hace 2 días, hidrocarburos líquidos. Entonces los condensados tienen valor, tienen el mismo valor del crudo. De tal manera, la diferencia del crudo con el condensado es que el tipo de refinerías que pueden procesar el condensado son un poco más especializadas. Es un poquito más difícil colocarlo en el mercado internacional, pero su valor sigue siendo igual. Por eso cuando me refería a que Pemex... Pues como pueden ver, yo creo que era muy pertinente dejar registro periodístico de lo que pasó con las estadísticas del expresidente Felipe Calderón, porque incluso nosotros cometimos un error relativo, porque nosotros vimos las estadísticas que se siguen manejando donde dicen que él tenía la producción arriba de 3 millones y se las mencionamos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuando no es así, cuando tenemos que reescribir la historia, ¿verdad? Creo que necesitamos claramente registrar cómo se dio esta manipulación de información y preguntar, ahora que vamos a tener otro modelo de transparencia, no importa que ya hayan pasado muchos años, no importa que tengamos ya 2 sexenios o 3 detrás, hay que escribir la historia. Pues amigos, muchísimas gracias. Estamos leyendo todos sus comentarios. Les queremos recomendar otra vez que vayan ya a Revista Fortuna a platicar con nosotros, a comentar en nuestro perfil de Twitter. Estamos en X como @Revista Fortuna. Y en cuanto se conecte nuestro amigo Leandro Rodríguez, vamos a tener pues una conversación con él
que no va a tener desperdicio. Vamos a hablar de lo que ha pasado con Argentina. Como ustedes saben, Argentina... ya está aquí mi querido Leandro. ¿Cómo estás? Gracias por la espera. Hola Claudia, un gusto saludarte. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. ¿Cómo Muy bien. estás, querido Leandro? Todo bien, Claudia. Gracias por la invitación, por el tiempo y bueno, vamos a tratar de arreglar el mundo. Sí, vamos a platicar, Leandro. Déjame recordarle a nuestra audiencia que tú has colaborado con Fortuna. Ya vamos para 2 años, ¿verdad, Leandro? En marzo, creo que un año, pero bueno, nosotros ya venimos de Qatar, donde estuve como uno de los enviados especiales, así que bueno, si querés sumarle ese periodo también, venga. Oye, Leandro, y prepárate porque acá, si todo sale bien, va a haber Copa Mundial de Fútbol, así es que tendrás que venir, ¿eh? Tendrás que venir Seguro, acá. seguro. Bueno, México ahora tendrá un poco el centro de atención del fútbol, ¿no? En 2026. Así que bueno, de hecho el inaugural es en el Azteca, están remodelando el Azteca y bueno, los ojos van a estar ahí en lo que puede hacer la selección de México también y ver qué selección cae para jugar en México, ¿no? Porque con Argentina y Brasil posiblemente clasificados, bueno, va a ser uno de los grandes atractivos. Ojalá que sí, que pasemos ahora sí a las finales, querido Leandro, porque sería muy triste que México no pasara, ¿no? ¿Estás de acuerdo? El famoso quinto partido, ¿no? Que tanto cuesta a México. Pero bueno, creo que va camino a construir un equipo, ¿no? México, después de muchas malas decisiones que se han tomado, de procesos fallidos, en su momento el de Diego Coca, que duró apenas unos meses, bueno, mismo lo de Martino. Vamos a ver ahora si se puede encauzar un poco el proyecto deportivo, ¿no? de la selección que tanto lo demanda, ¿no? Pero bueno, tiene todo a favor como para hacerlo, porque nada mejor que organizar un mundial en tu tierra. Con Y la yo siempre, familia, con el apoyo, ¿no? O con sea, el apoyo, obviamente, debutando, y como digo siempre, yo creo que de todo lo que es CONCACAF, por más que haya unos momentos de incertidumbre o de cierta crisis, yo creo que México sigue siendo, ¿no? la selección más preponderante, ¿no? de CONCACAF por encima de Estados Unidos, de Canadá, que no niego que estén en un excelente momento, ¿no? Pero bueno, México yo creo que sigue siendo el más importante, ¿no? de la región. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede. claro que sí, Leandro. Oye, además de platicar de fútbol, que yo sé que el periodismo deportivo es tu gran pasión, has estado trabajando para Revista Fortuna grandes historias sobre lo que está sucediendo en nuestra América Latina, particularmente en Sudamérica. Has estado muy pendiente de Lula, de Milei, has estado muy pendiente de la crisis de Ecuador, también nos has platicado muchísimo de lo que está sucediendo en otros países de la región. Y fíjate que quise abusar de tu generosidad para que vinieras a hablarnos un poquito de cómo se ha vivido esta época en Argentina, porque a mí me sorprendió la nota en el sentido de que la inflación en Argentina sí está cediendo, ese monstruo que acechaba a la gente, al pueblo de Argentina, está cediendo. Y siempre vemos con muchas reservas a Milei, que ahora a los que nos caía no tan bien, nos cae un poco menos bien, porque ha estado muy cerca de Trump, hace lo mismo que Trump, se sale de la Organización Mundial de Salud, habla muy parecido a Trump, pero le está funcionando. Pero la pregunta que te quiero hacer, tú que además de ser periodista ya, pues eres padre de familia, eres Sí. consumidor, ¿cómo la están pasando ya en Argentina con la inflación? Y cuéntanos un poquito de los últimos números que se Bien, dieron. bien.
A ver, vamos a ir desmenuzando, desglosando por parte, Clau, porque obviamente es un tema muy, muy profundo, muy extenso. Y lo primero que hay que entender es que en un año no se pueden arreglar problemas que vienen desde décadas. Es decir, Milei puede llegar a tener las mejores intenciones, puede tener los objetivos claros, pero la realidad es que Argentina lleva más de 20, 30 años en crisis económicas, casi al ritmo cíclico, ¿no? Asoma una recuperación, vuelve a caer en crisis, las crisis llevan sus años, y después una recuperación salarial o una estabilidad económica para la sociedad se hace muy compleja, ¿no? Porque entendamos que la economía no es fácil de domar, me explico, siempre hay factores internos y externos que muchas veces te pueden jugar en contra y otras veces te pueden jugar a favor, ¿no? A ver, Milei, cuando asume el 10 de diciembre de 2023, recibe una inflación mensual que toca el 25%, es decir, la más alta de los últimos 20 años, ¿no? Sacando obviamente la crisis del 2001 y exceptuando lo que fue la hiperinflación del gobierno de Alfonsín, ¿no? Hacemos un punto ahí. Él recibe una inflación del 25%, obviamente catastrófica para la sociedad argentina, porque realmente lo que te marca la inflación es que vos no sabés cuánto valen las cosas, no sabés el valor de las cosas. Es decir, yo te puedo vender una botella de agua a 5 pesos argentinos y quizás caminás 1 kilómetro y en un almacén o en una tienda te venden esa misma agua a 15 pesos. Entonces vos no sabes si en un lugar es barato, si en un lugar es caro o costoso. Entonces lo que hace la inflación es perder todo sentido del tacto en cuanto a lo que refiere a los precios, ¿no? ¿Me explico? Perfecto. Lo que hace Milei es, desde el principio, ponerse un objetivo claro, que es derrumbar por completo la inflación. Frenó la emisión monetaria, increíblemente controló el precio del dólar, es decir, aquí cuando Milei ganó las elecciones presidenciales se proyectaba un dólar de 1.700 pesos argentinos, de 2.000 pesos argentinos y algunos más todavía, es decir, proyectando una crisis extrema, absoluta, sin retorno, ¿no? Porque sería una devaluación inmensa, ¿no? Tener un dólar a 3.000 pesos argentinos, como quizás algunos decían. La realidad es que un año y meses después de que asumió Milei, el dólar sigue estando oscilando entre 1.100 pesos, 1.200 pesos argentinos. Es decir, vos ahí tenés un factor de estabilidad, ¿no? De control. Después, la inflación de ese 25%, Milei la bajó al 2%. El último registro del INDEC, que es el organismo que se encarga de medir la inflación en Argentina, indicó que en el último mes la inflación fue del 2.2, es decir, la más baja de los últimos 10 años. ¿Me explico? Para tener magnitud de lo que está haciendo. Es decir, en un año y un mes, él bajó prácticamente 23 puntos, 24 puntos de inflación. Y la realidad es que los estudios marcan que esa inflación no se va a disparar en el corto o mediano plazo, es decir, va a quedar ahí. ¿Qué es lo que sucede? Después del gobierno de Alberto Fernández, que realmente fue muy duro para la sociedad argentina por cómo manejó la pandemia, por todos los escándalos que tuvo, por las devaluaciones que se han hecho, por la depreciación del peso argentino que prácticamente no tenía valor, todas las restricciones cambiarias que influían en la estabilidad del dólar, de los precios. Bueno, en ese contexto es muy difícil que el argentino promedio tenga una recuperación salarial, ¿no? Porque obviamente vos podés tener un aumento en tu trabajo, podés tener un aumento del 15%, pero tenías una inflación del 25%. Entonces, como que nunca llegás a igualar el porcentaje de la inflación. ¿Qué es lo que pasa ahora?
obviamente que la inflación es baja, es del 2%, pero el salario del argentino se va recuperando al 1% o un poco más. Es decir, todavía falta mucho camino por andar. Lo que es valorable, obviamente, es que Milei da la batalla, lo intenta, da la pelea, con sus formas, con sus medidas, siempre siendo polémico. Él no se guarda nada. A ver, acá hay mucha gente que le destaca a él que está haciendo lo que decía que iba a hacer antes de las elecciones. Es decir, hay una línea de honestidad y de franqueza que se nota claramente en Milei, y posiblemente ese sea uno de los factores para explicar también que hoy tenga una imagen positiva del 60%, con unas elecciones legislativas que se vienen después de mitad de año, que van a ser trascendentales porque ahí se va a definir el poder que tenga él en el Congreso o en el Parlamento, se entiende por el mismo término, donde hoy lo tiene muy complejo. Hoy realmente las medidas que ha tomado Milei en el Congreso se le han hecho muy complejas porque todavía la oposición tiene mucho poder en ese sentido, y bueno, las legislativas definirán quién está de su lado, quién está en contra, y se espera que él gane las elecciones legislativas, en la realidad, porque sería muy difícil que esa imagen positiva del 60% entre en declive o se derrumbe a números impensados, ¿no? En conclusión, la inflación es baja, la está bajando, la está controlando, el precio del dólar está controlado, puede tener sus pequeños saltitos de precio, de cotización, también influido por factores externos, como te decía, por un mundo convulsionado, ¿no? Por medidas geopolíticas, por posturas geopolíticas, obviamente la presencia de Trump, pero él lo está intentando. Obviamente que al argentino promedio, como te digo, todavía le falta un camino como para sentir que no existe más la inflación, pero va por el camino. Leandro, muchísimas gracias por la explicación tan ilustrativa, pero yo quisiera preguntarte, hay un factor que se llama destruir valor. Cuando se destruye valor, quiere decir que hay despidos, que hay quiebras de empresas, que hay quejas de pensionados que no tienen acceso a sus pensiones, que no hay, por ejemplo, medicamentos, que no hay calidad en los servicios públicos. Y entonces, cuando comienzas de alguna manera a destruir valor y a dejar que entren importaciones para que haya productos, para que compitan en economías cerradas, en donde no había más competidores y más productos, entonces estas son como medidas de shock. ¿Tú has visto cómo lo está viviendo una vez más el argentino promedio? ¿Cómo se está sufriendo esto? ¿O de verdad estamos frente a un cambio estructural en la economía que no es, como bien dices, una inflación mensual del 3%, porque es así, ¿no? Inflación anualizada. No, mensual. Argentina llegó a tener del 25% mensual, y mensual es obviamente catastrófico para cualquier economía. Ahora lo que hizo Milei es llegar al 2.2 el último mes mensual. El último mes el INDEC midió 2.2. A ver, sí, dime, Claudio. Es esa. Ha habido, se nota el dolor en las calles. Si hiciéramos una crónica de cómo la gente lo está viviendo, hay producto, hay comida, hay disponibilidad. A ver, Argentina viene de años de pobreza. No es que la pobreza empezó el 10 de diciembre con Milei. Gente durmiendo en la calle se ve desde hace años. Falta de comida, obviamente, desde hace años, y obviamente es un punto inexplicable para un productor de alimentos como Argentina, que tiene prácticamente todo: trigo, carne, verduras, producción de frutas, es decir, en un país que vive produciendo alimentos,
hay gente que vive en el país que no tiene para comer. Obviamente son ironías de la política y de la economía, ¿no? Y de un país golpeado socialmente. Pero ¿qué te quiero decir, Clau? Hay una parte de la sociedad que se cansó de pagar precios que no valen. ¿Me explico? Para ser bien gráfico, en medio de una tormenta, en medio de la tormenta que fue el último año del gobierno de Alberto Fernández, realmente las cotizaciones de distintos ámbitos, en lo que respecta a salud, en lo que respecta a alimento, en lo que respecta a transporte público, se descontroló, porque no había un control. Es decir, la imagen desdibujada del expresidente llevó a que las empresas realmente hagan a su gusto, pongan los precios a su gusto, y realmente esto fue un descontrol, porque las prepagas, que aquí son las empresas que se encargan de la salud privada, han llegado a dar aumentos mensuales del 30 o 40%, y realmente no conozco ningún trabajo que le aumente a su empleador un 30 o un 40% para seguir manteniéndose sustentable, si se lo quiere llamar así, ¿no? Es decir, te pongo un ejemplo muy básico. Vos vas a un centro comercial aquí en Buenos Aires y posiblemente te encuentres con pantalones que están a un precio de 300.000, 400.000 pesos. Es decir, a un dólar oficial son 300 o 400 dólares. Es decir, hay gente literal que trabaja todo un mes para ganar 400 dólares. Entonces, el descontrol fue tan desorbitado que yo creo que también Milei ganó en parte por eso, ¿no? Porque llegó a poner un orden extremo, sin importar las consecuencias, sin importar los daños colaterales, y realmente yo creo que el shock del que hablas vos, que obviamente va referido a lo económico, yo creo que lo hizo él en la parte sentimental del argentino. No sé si soy claro, como Sí. algo nuevo, como decir, démosle una oportunidad, démosle un tiempo, una chance a Milei, porque él realmente está queriendo que la Argentina sea estable, que el argentino pueda vivir bien después de tantos golpes, ¿no? Él siempre dice que él no quiere el poder, él quiere el poder para devolvérselo al argentino. Lo ha dicho en varias entrevistas, ¿no? Y yo creo que en gran parte va por ese camino. Como digo, no es fácil, no es sencillo. En el medio va a haber muchas complicaciones, ya sean empresariales, ya sea políticas, mismos errores desde el gobierno, porque no van a ser infalibles desde el gobierno, van a tener sus errores, posiblemente hayan cometido alguno en este año y 2 meses que llevan, pero yo creo que el argentino todavía sufre un poco lo que es el precio de los alimentos, del día a día, ¿no? De las cosas cotidianas, pero le da un margen porque sabe que está haciendo medidas estructurales, es decir, va a lo profundo. Ojalá. Veremos si esto tiene un efecto positivo para él. Por el momento sí, porque un 60% de imagen positiva es muy alto para un político. De hecho, no sé si hay otro político en el mundo que después de un año casi y medio de gobierno mantenga esa cifra, ¿no? Miremos justamente a Lula, que no puede remontar ese número, ¿no? Que está decayendo notablemente, o Petro lo mismo, o Boric en Chile lo mismo. Así que bueno, veremos si él puede terminar de hacer sentir que el salario del argentino vale lo que vale. Leandro Rodríguez, amigo y colaborador de Fortuna, para Fortuna Nuestra, como decía el maestro, ¿cómo se llamaba ese maestro que decía? Se me fue. Ricardo Rocha, tienes que buscar, es un gran periodista, para Fortuna, y a nosotros nos queda muy bien,
Para fortuna nuestra, colaborador de Revista Fortuna, te mando un abrazo grande. Yo quiero volver a platicar contigo, pero ahora de Milei y Trump, porque quiero que nos cuentes un poco cómo él está empoderado allá en Argentina, porque ¿sabes? A los economistas les genera muchísima adrenalina cuando dices, ese dato lo acerté, alerté y no me equivoqué. Entonces, yo me imagino que Milei ahora está descontrolado y eufórico porque parece que está del lado correcto de la historia, ¿no? Al menos para Argentina, porque está de alguna manera Trump ahora está emulando algunas de las medidas que desde hace un año está impulsando Milei, querido Leandro. Pero ¿qué te parece si eso lo platicamos en una próxima reunión, si nos regalas un ratito? Sí, claro, Claudia, con todo el gusto del mundo. Así que bueno, como siempre digo, gracias por el espacio, por el tiempo, por la confianza de tenerme en cuenta para hablar de estos temas. Y bueno, quedamos a la orden para hablar de la relación de Milei con Trump, que obviamente no deja exento a nadie. Claro que sí, Leandro. Gracias y te mandan muchos saludos los amigos de Economía Social. Y nos leemos en Fortuna y en tu sitio. Déjanos el nombre de tu sitio para que la gente vaya a leer grandes notas de temas deportivos. Estamos en bitball.co.co, bitball con i latina y dos veces con B larga, no sé cómo se le dirá en México a la B larga de Sí, Boca. de grande. De De grande, Boca, bueno, con de esa Boca, B. claro. Así que bueno, bitball.co. Así que bueno, estamos ahí despuntando el vicio, como digo yo, hablando de fútbol, porque bueno, para política también estamos en Fortuna. Claro, grandes, grandes historias y un gran estilo. Abrazo, abrazo, amigo Leandro Rodríguez, y hasta Un beso pronto. grande, Claudia, y un saludo a todo México. Muchas gracias, gracias. Oigan, qué conversación tan interesante con Leandro Rodríguez. Querida Yared Arciniega, gracias por la producción, por el apoyo. Gracias a todos quienes se conectaron a esta edición de Economía Social. Tuvimos un programa, como dice Juan Villoro, como el fútbol redondo. Creo que eso es el periodismo, buscar, investigar, documentar y también tener testimonios en este caso. ¿Qué está pasando con la inflación en Argentina? Le mando un abrazo a mi querido maestro Julio Hernández Astillero. Por favor, cuídenlo mucho. Estuvo presente con mi querida Jacaranda Correa, también en el lanzamiento de la cátedra de Miguel Ángel Granado Chapa. Es todo un solidario, aunque venía enfermo. Y bueno, pues mandamos un gran abrazo. El lunes estarán de vuelta las charlas astilladas, amigos. Yo soy Claudia Villegas, Yared Arciniega en Presidencia de la República, en la producción, todo el equipo de Julio Hernández. Nos vemos el próximo martes. Recuerden, también estaremos en el debate de los medios públicos en Maciosare. Me toca moderar, así es que vean el debate de los medios públicos y por favor regálenos un like y compartan nuestros contenidos. Hasta la próxima y sigan disfrutando 14 de febrero de 2025.